Muy buenas a todos, novatos del FPV. Pues bueno, ya estamos aquí otra semanita de vuelta. Segundo capítulo de la guía de iniciación de introducción en el mundo del FPV. Para los que no sabéis un poquito, pues bueno, os dejo aquí arriba el enlace al primer canal, al primer vídeo que subí la semana pasada, por si os queréis poner un poquito al día para saber por dónde van a ir los tiros. Ya sabéis, porfa, darle un like, suscribiros si os gusta, porque va a ser una serie de capítulos, entonces pues para que le vayáis siguiendo un poquito el rollo y sepáis por dónde os vienen un poquito los tiros, pues para no perderos demasiado. Antes que nada quiero dejar claro que esto no os va a convertir ni en magos, ni vais a ser unos máquinas, ni nada. Os estoy iniciando o adentrando un poco en lo que es en el inmenso mundo este del FPV. ¿Qué quiero decir con esto? Que no os penséis que esto es un milagro ni que soy nadie. O sea, estoy empezando, llevo un año, no tengo horas de vuelo, o sea, no me considero alguien que sea un especialista en este mundo, pero sí considero que no quiero que gente que quiere adentrarse en este hobby tenga que pasar lo que pasé yo. Me costó, lo conseguí, y yo, si os puedo intentar facilitar un poco las cosas, pues me gustaría. Entonces, simplemente es un poco intentar enfocaros por ahí para que conozcáis términos, para que conozcáis un poquito a qué nos referimos con ciertas palabras, para que os adentréis un poquito en lo que es en este mundo que es, como he dicho, inmenso. Entonces no os quiero asustar, pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a ir poco a poco, que se puede, no hay por qué agobiarse ni por qué frustrarse, que ya lo hemos hecho muchísimos más antes y ahora encima están bastante fáciles las cosas, que hace muchos años lo que tenían que hacer era un Cristo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Voy a hablar sobre todo de los diferentes componentes que vamos a usar, ¿vale? Lo que serían, por ejemplo, las gafas, lo que sería la emisora y lo que sería el dron, ¿vale? ¿Para qué? Para diferenciar bien cada cosa, qué hace, qué no hace, por qué. Porque hay mucha gente que se piensa que las gafas va conectado a la emisora y la emisora luego con el dron, o las gafas. Hay mucha gente que tiene mucho Cristo y es normal porque funciona de diferente manera que los estabilizados. Hay gente que por completo desconocimiento no sabe cómo empezar, quiere, pero bueno, es un poquito, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, eso voy a comentaros por un lado. Os voy a comentar también un poquito diferencias entre un dron estabilizado y un dron FPV. Porque uno es más fácil de volarlo, por así decir, entre comillas, y que es la diferencia del FPV con el del FPV. Luego, ¿cómo podemos las diferentes opciones que tenemos para iniciarnos en el FPV? Pues si es montándonos nosotros nuestro propio dron, si es comprando ya un Ready to Fly, si es comprando un pack que ya nos viene con nuestras gafas, nuestra emisora y nuestro dron chiquitajo, que no es lo mismo, pero bueno, para ver si vale o no vale, pues hay gente que lo prefiere, porque la inversión es menor, lógicamente, pero la experiencia tampoco es tan realista como la que podéis tener con un dron de 5 pulgadas. Pero bueno, luego hago un poquito más hincapié. Vamos a hablar también, os voy a hablar un poco de cómo conseguimos que esto funcione una vez que lo tenemos montado, cómo se configura, porque por ejemplo en el dron vamos a usar 3 programas diferentes, ¿vale? Para configurar el dron. 3 programas diferentes. Bueno, usar como tal, 3 programas usamos una vez, luego es un programa y ya está, ¿vale? Quiero decir, de los 3 programas, uno es con el que configuramos el receptor y el emisor, que sería tanto la emisora como el receptor del dron, para que hablen el mismo idioma, en la misma versión y que tengan
la misma frase de seguridad para que cuando encendemos la emisora y le conectamos ya la batería al dron, se conecten y ya te responda. Otro programa que usamos es para asegurarnos en qué sentido giran los motores, porque los motores estos pueden girar, son bidireccionales, pueden girar para cualquier lado y nosotros lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, de fábrica hay veces que vienen en un sentido, luego hay veces que nosotros soldando sin querer no llevamos bien el orden y cambiando un cable ya le cambiamos la polaridad al motor y gira en otro sentido. Entonces, es un poquito para que sepáis los programas que esos dos solo vamos a usar una vez y luego ya sería lo que es el configurador del dron, que se llama Betaflight, ¿vale? Luego hago más hincapié en ellos para que tampoco os aturulléis ahora. ¿Qué más vamos a hablar? Bueno, aparte luego también un poquito de las gafas, de lo que hacen las gafas, ¿vale? Y aparte de eso vamos a hablar también de la importancia de lo que es estañar, ¿vale? De lo que es a la hora de hacer soldaduras de estaño en las placas. ¿Por qué es importante? Hasta qué punto el no saber hacerlo correctamente la podemos liar gorda y al final es cogerle un poquito de práctica y ya está. Os voy a enseñar porque hay plaquitas ya que nos vienen para poder hacer prácticas que no valen nada, valen 30 céntimos o 20 en AliExpress y para probar y practicar pues la verdad que viene muy bien y no es algo que sea caro ni nada, o sea, y es bastante, se nota bastante mejoría a la hora de aprender con algo así que con algo que sabes que si se te escapa o tal, a ver si voy a quemar, vamos con miedo, entonces hay que ir con seguridad, tranquilos, sin prisa, porque cuando queremos hacer las cosas rápido y corriendo normalmente salen mal y en este hobby salen fatal y acabas queriendo lanzarlo todo por la ventana, entonces con calma, ¿vale? Y luego también os voy a comentar un poquito cómo está el tema de la normativa, qué es lo que nos hace falta para volar un dron de estos, ¿vale? Y yo recomendaría que os voy a comentar también un poquito el tema del seguro del dron. Ya no es obligatorio, pero la verdad que te curas en salud. Entonces, bueno, eso ya cada uno que escoja. Como el seguro de casa, pues si no tienes pero pasa algo, pues no estás obligado, pero como pase te cagas, es lo que hay. Y luego, pues, otra cosa que es muy importante, el simulador. Si ya tenéis decidido que vais a iniciaros y eso, por favor, coger y poneros cuanto antes con ello. Hay un par de ellos que se pueden conseguir gratis y yo os recomiendo que cuanto antes empecéis, mejor. Más habilidad con las manos vais a coger. No significa que sea lo mismo lo que vais a hacer en el simulador que en la vida real, ¿vale? Porque en la vida real ya hay nervios, ya estamos jugándonos el material, ya vamos ahí a veces con un poquito más de acojonado. Se nos suben aquí las primeras veces y es lo que hay, pero bueno, siempre está la opción de volar en zonas que podemos recuperar el dron fácilmente, buscar una zona alejada, que no haya gente y practicar poquito a poco y que no haya ni techos ni espacios reducidos, que tengamos un campo amplio y que podamos estar cómodos. Entonces, una vez que os he hecho así una introducción express debido a mi mala hostia, empezamos ya un poquito más con lo que sería principalmente el dron, ¿vale? Os voy a explicar un poquillo aquí las partes, ¿vale? De lo que se compondría el dron para que más o menos lo podáis ver así un poquito ya de cerca y ubiquéis un poquito más las piezas, ¿vale? De lo que os hablo, hay veces que cuento cosas y igual la gente pues no sabe de lo que estoy hablando. Vale, vamos a empezar por la parte de adelante, que bueno, esto como veis aquí pues sería la cámara, ¿vale? La que os comenté, la Cavi Rattle 2V2, esta es la que llevo en el de Freestyle.
Lo siguiente que tenemos aquí es un buzzer autónomo, que no sé si se apreciará bien, pero lo que tiene arriba es la batería, por lo que os comentaba, que si yo la batería de aquí se me rompe, se cae, se suelta o lo que sea, esto tiene su propia batería y por lo menos va a pitar en donde haya caído y pita fuerte, ¿vale? Aquí abajo, que no se ve muy bien, que lo tengo ahí pegado así como buenamente podía esconderlo ahí abajo. Ese es el receptor LRS, ¿vale? Que son estos dos cables que tengo aquí. Esto ya es los cablecitos negros de la antena. Lo que pasa que yo los he protegido pues con funda termorretráctil para intentar pues que de los golpes y eso no se me fastidie y por intentar protegerlo un poco más. Luego ya pasamos a lo que sería la FC, la controladora de vuelo, que es la torrecita esta que tenemos aquí con dos, ¿vale? La de abajo es la SC, que son los variadores, que es la placa que nos manda la corriente a los motores, o más que la corriente, las órdenes de los impulsos que necesita, bueno, las órdenes que le queremos mandar desde el cerebro, por así decir, desde el mando que nosotros le mandamos, lo recibe en el receptor y pasa por el cerebro, y el cerebro a la SC le dice, pues a este mándale 50 de fuerza, a este mándale 25, a este 30 y a este 40, pues porque has hecho una pirueta o lo que sea. Pues eso es lo que distribuye, vamos a decir así, la energía, ¿vale? Para los cuatro motores. Bueno, los cuatro motores, las hélices, ¿vale? Esto que tenemos aquí atrás es el VTX, no sé si se podrá ver ahí bien, ¿vale? La plaquita está negra metálica. Luego aquí tenemos entre los dos cables negros del conector XT60, que este es el XT60, que muchas veces hablamos de conectores o directamente decimos el XT60 y hay mucha gente que no sabe a qué nos referimos. Este sería el cable, ¿vale? Hay diferentes, hay XT30, hay XT60, XT90, hay un montón de tipos de conectores, dependiendo también el tamaño de las baterías y el cable que le tengamos que poner, porque depende qué potencia tenga o qué voltaje tenga y qué amperaje tengan las baterías, hay que poner cable más grande para que no para que te aguante la corriente que le estemos metiendo al dron. Y luego lo que tenemos también entre los cables, que no sé si se verá, es un condensador. El condensador lo que nos ayuda es que si tenemos un montón de picos de corriente, nos ayuda a estabilizar más o menos ese voltaje, ¿vale? O sea, es más que nada para evitar que pueda haber posibles daños en lo que serían pues un buzzer o un GPS en la cámara o en diferentes periféricos que tengamos conectados, ¿vale? Y luego del VTX, que no os he comentado, ¿vale? Sale un pigtail, que es el cablecito este que sale por aquí, que viene hasta aquí, y aquí es donde conectamos la antena. Hay diferentes conectores, ¿vale? Hay antenas que van directamente a lo que sería el pigtail, hay diferentes salidas, diferentes antenas, hay un montón de posibilidades de tamaño de antenas, de así, con... Ya os enseñaré, porque no tengo a la mano, ya os enseñaré. Entonces, con eso más o menos, luego nos faltarían importantes los straps, ¿vale? Lo que os había dicho, que con esto es con lo que vamos a agarrar, la lipo. Y eso sería un poquito los componentes, aparte la lipo o la batería, por supuesto, que nos falta, que sería importante tenerlas. No se ve, yo os enseñaré, yo las tengo, lo que serían las baterías las tengo en una bolsa ignífuga, ¿vale? Y luego aparte las tengo en una caja de armamento, literal, una caja de munición. No las busquéis por AliExpress, en Wallapop. En Wallapop se venden como rosquillas, hay un montón y yo me traje por 20 euros una de Italia, ahí está. Pero bueno, ya os lo enseñaré en alguna que hablemos del tema de las baterías. Vale, vamos a pasar a lo que sería la emisora, ¿vale? ¿Qué hacemos con la emisora? Nosotros en la emisora lo que hacemos es movemos los sticks, ¿vale? Que como veis pues aquí no tienen ningún tipo de limitación, nosotros podemos hacer lo que queramos.
o activamos switch, pues dependiendo lo que queramos. Por ejemplo, yo en este, si no recuerdo mal, yo encendía este de aquí atrás, le daba para arriba y el dron arrancaba, se empezaban a mover las hélices, se armaba, ¿vale? Aquí, más que arrancar o más que poner en marcha, cuando encendemos un dron le llamamos armar, ¿vale? Entonces le damos y dice, yo lo tenía configurado en castellano y me decía armado, y eso quería decir que las hélices empezaban a girar a un, ¿cómo es la palabra? Bueno, empezaban a girar con una rotación muy lenta. No muy lenta, sino con muy poca fuerza, ¿vale? Pero para que supiésemos que ya el dron estaba activado. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos gente alrededor, está pilotando drones o tal, sabe que a ese dron no hay que acercarse porque en cualquier momento puede salir despedido. Vale, en otro, por ejemplo, en este de aquí, pues tenía lo que era el buzzer, lo que era la alarma sonora. Entonces yo le daba para arriba y el buzzer empezaba a sonar. En estos de aquí lo que tenía era pues el modo de vuelo, por ejemplo, pues el modo estabilizado que le llamamos, el modo angle, el air mode y luego tenía el modo acro. Vale, estos modos, ¿qué quieren decir? Lo veremos luego más seguramente en un simulador, pero el modo angle lo que hace es, pues un poquito simula lo que hacen los drones así de juguete, ¿vale? Hace como que tengamos una limitación, que el dron no puede llegarse a ponerse boca abajo ni nada. Entonces se pilota muchas veces en modo angle cuando estamos pilotando en tercera persona, es decir, sin las gafas, pues para aterrizar el dron o, por ejemplo, para hacer alguna pirueta cerca o alguna cosilla. Mucha gente lo usa para aterrizar el dron, pues con cuidado, pues por si lleva la batería debajo, para poder cogerlo con la batería, o hay diferentes opciones. Yo, para empezar, no recomiendo más que aterrizar con el modo Air Mode o el modo Acro, y ya os enseñaré yo. Bueno, no tengo, creo que grabaciones ya, pero yo al principio me daba pánico, pero pánico, aterrizar el dron cerca de mí, y lo que hacía era 1,5 metros o a casi 2 metros, pues yo apagaba el dron y el dron, ¡pum!, contra el suelo. Y al final os voy a enseñar una manera que creo que es más segura a la hora de aterrizar el dron, ¿vale? Porque luego también depende de dónde nos estemos poniendo, el terreno no está plano y depende de qué estemos grabando, qué estemos haciendo, si hay un barranco nos da no sé qué, entonces hay muchas veces que nos arriesgamos innecesariamente, ¿vale? Muy necesariamente, y hablo por experiencia. Entonces, más adelante iremos viendo, y ya os haré cuando estemos haciendo las prácticas. Cuando os haga ya algún vídeo para que veáis, pues ya os diré un poquito lo que yo os aconsejo para aprender, ¿vale? Es un poquito lo que sería o sea, pues esto es un poco lo que sería la emisora y qué es lo que hacemos con ella. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, todas las señales que le mandamos al dron y que nosotros decidimos o que nosotros tomamos de acelera, de gira, haz un roll, o sea, haz una voltereta o ponte boca abajo, todo eso nosotros lo mandamos desde el mando, ¿vale? Y el dron lo que hace es, lo recibe en las antenas del receptor, lo pasa al cerebro y a través del SC, pues le manda impulsos a los diferentes motores para que hagan los gestos que nosotros le pedimos. Un pequeño resumen así para que nos entendamos. Y luego ya lo que serían las gafas, ¿vale? Nosotros en lo que es el VTX, ¿vale? La plaquita esta negra que hemos dicho antes, este VTX lo que hace es nos manda la señal de vídeo a través de radiofrecuencia, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos unas gafas normalmente con un módulo y lo que hacemos es le ponemos unas antenas. Estas gafas, por ejemplo, esta es una marca que se llama Fatshark, que tiene módulos. Hay módulos que tienen solo de una antena, pero la ventaja que tenían de estas eran que te venía como con un módulo con Diversity, se llama, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Estas antenas son omnidireccionales, es decir,
estas antenas nos recogen alrededor de nuestro cuerpo, por así decir. Entonces, siempre cuando hay un diversity, lo que hace el VTX es, pues bueno, miento, lo que hace el módulo este es decide por qué antena tiene más señal y es de la que te recibe la señal. Es decir, si yo, por ejemplo, a través de estas que son frontales estoy recibiendo 20, pero a través de la Omni estoy recibiendo 40, pues me va a mandar la señal de la Omni. ¿Para qué? Para que mi visión sea siempre muchísimo mejor. Hay veces que nos metemos en algún sitio que hay interferencias y que ni una ni otra y no sé, un pizcarro y te apañas como puedes, pero bueno. Eso estamos hablando del tema analógico. En digital es parecido, pero no funciona igual. Es diferente. La intensidad del vídeo no tiene nada que ver. O sea, la calidad, la intensidad no, quiero decir la calidad. La calidad de imagen normalmente es mejor, pero según te vas quedando, por así decir, vamos a decir, sin cobertura, lo que haces es empiezas a ver más pixelado y se te bloquea, se te congela la imagen. Entonces, en digital es diferente que en analógico. En analógico lo que hace es progresivamente, a no ser que de repente te metas detrás de un terrón de tierra o de una roca o algo muy espeso que la señal no puede atravesar, pues lo que hace es simplemente se nos bloquea la señal y se nos queda pues como antiguamente. Muchos igual no habéis ni conocido la tele analógica, pero bueno, os pondré algún vídeo para que veáis lo que es un pantallazo de un sistema analógico. Vale, y con eso sería un poquito una explicación así un poco express de lo que serían los diferentes componentes, para qué sirve cada cosa y bueno, espero que no tengáis muchas dudas de qué funciona como qué, porque hay mucha gente que dice cómo conecto las gafas con la emisora, o las gafas se conectan al VTX y el mando se conecta con el dron por el LRS. Son cosas completamente diferentes y va completamente, vamos a decir, separado. O sea, no tiene nada que ver las gafas con la emisora con el dron. No tiene nada que ver. Vamos a decir que son equipos individuales, los tres. Están conectados entre sí, pero no llegan a compartir algo. Bueno, el dron es el único que comparte cosas con los demás, porque el dron envía imagen a las gafas, pero recibe información de la emisora. Entonces, de la emisora es un receptor, pero de la imagen es un emisor. Vamos a... No os voy a volver más la cabeza loca, espero que eso os haya quedado claro. Si no, me dejáis ahí un mensajillo escrito y listo. Diferencias entre un dron de FPV y un dron estabilizado, pues es un poquito lo que os comentaba, ¿vale? Si nosotros ponemos el modo angle, el modo estabilizado, los movimientos que puede hacer el dron están limitados. No te deja, vamos a decir, superar ciertas inclinaciones, ni ponerlo boca abajo, ni hacer piruetas, ni hacer otro tipo de maniobras que con un dron FPV en modo angle, o sea, en modo air, perdón, o en modo acro sí se puede, ¿vale? Cuando digo modo acro y modo air es exactamente lo mismo, lo que pasa que en modo air, aunque tú la palanca de lo que sería el acelerador, ¿vale? El throttle que le llamamos, bueno, que le llamamos no, o le llamamos a nosotros acelerador, pero se llama throttle, ¿vale? Cuando lo tenemos en modo acro, si lo bajamos, los motores se paran. ¿Esto qué quiere decir? Que el dron va a caer a plomo. Que le damos gas, va a volver a reaccionar, pero las hélices cuando le bajamos abajo se quedan paradas. En Air Mode, ¿vale? Se quedan girando un poco para poder seguir teniendo un poquito de sustentación, para que no nos caiga de repente así a vellón y que se nos rejocie el dron, ¿vale? Que simplemente tiene esa característica que es pues para evitar que caiga tan a plomo contra el suelo, o que nos dé tiempo a hacer maniobras o algún truco, lo que sea. Pero bueno, la diferencia principal es que un estabilizado nos es más fácil volar y más fácil aprender, porque la gran mayoría de los que son de juguete
pues si no es para conectarlos, encender el mando y encender el dron y hacer así, es hacer así para arriba o algún código que le hayan metido ellos y simplemente se vincula uno con otro y puedes volar relativamente cerca, no te puedes ir muy lejos porque pierdes la señal y se va hasta que se le acabe la batería y caerá. Entonces, un poquito esas son las diferencias. Con un FPV podemos hacer relativamente lo que nos da la gana, ¿vale? Lo que son las leyes, vamos a decir, que limitan al dron en un estabilizado o en uno de juguete. En el FPV no tiene nada, no las hay. O sea, no hay un límite, el límite es el suelo o el agua, es el único límite que hay, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos iniciar en el FPV? Pues en el otro capítulo, como ya os había comentado, os dejé un montón de componentes que considero que son medianamente buenos, que no son de mala calidad, creo que son de buena calidad, los he usado yo, funcionan bastante bien y sí puedo deciros que sí es algo que, como ya dije en su momento, es caro, pero que hay otras maneras de iniciarse. Lógicamente, que no se me apaga otra vez el audio, que me da un parraque. La cosa es que hay ciertos packs, ¿vale? Que ya nos vienen con unas gafas, por así decir, de zapatos, de esas de caja de zapatos que le llamamos, que no tienen nada que ver con estas, que no vienen con módulos ni nada, ¿vale? Con una emisora sencillita tipo esta, que la potencia está limitada, o sea, no es algo que nosotros podamos regular. En esta sí se podía regular algo, por ejemplo, pero luego en esto que os digo, pues en el pack creo que hay uno que es de Cetus, no me sé el modelo, y hay alguno de Beta FPV también. Los dejo en la descripción por si queréis echarles un ojillo. Os viene lo que sería la emisora, las gafas y el dron, pero son drones pequeñitos, son un poquito más grandes que estos que tengo yo aquí. Yo este que tengo aquí, por ejemplo, es un Móvula. Esto es un Móvula y esto es un juguetillo, ¿vale? Entonces son un poquito más grandes que estos, tampoco mucho más, será pues como 2 centímetros o 3 más grandes como mucho. Y sí es verdad que para iniciarse yo recomiendo más un 5 pulgadas que uno de esos pequeños, porque esos pequeños son muy, muy rápidos y cuesta bastante pillarles el truquillo. Cuesta bastante pillarles el truco y más si no hemos tenido experiencia volando. Entonces, bueno, eso es lo que os puedo decir del tema de los packs. Sí es verdad que os viene con una emisora y tal, pero bueno, si queréis haceros algún viaje a Oklahoma, a haceros una distancia de kilómetro y pico, 2 kilómetros, probar a ver hasta dónde llega el dron y todo eso. Aquí en España es completamente ilegal, no se puede hacer. Pero bueno, en los viajes express que hacemos a Oklahoma, pues está permitido, ida y vuelta. Entonces, sin más, la cosa es un poquito andar a plantearse, a ver, a qué queremos el dron y cuánto queremos gastar y cómo queremos empezar. Porque hay gente que empieza directamente con el sistema digital y de lo que os estoy hablando del sistema analógico no hay nada de qué hablar, o sea, no influye en nada. Cambiaría completamente la parte de la película, pero no. Entonces, bueno, eso sería un poquito cómo podemos iniciarnos los diferentes métodos que tenemos. Sería pues eso, a través de montárnoslo nosotros, comprando algún pack o directamente si vemos muy complicado pero no nos gusta el tema de drones, pues bueno, todo es empezar por algo más sencillo, alguna cosilla así estabilizada y ir probando con un simulador luego y bueno, todo es ir probando e intentar buscarle la manera. ¿Cómo conseguimos que funcione esto? Eso es el dilema que muchos al principio tenemos y no sabemos ni por dónde nos pega el aire, ¿vale? Entonces, de esto vamos a usar varios, como ya os he dicho antes, varios programas, ¿vale? Entonces,
Ahora vamos al ordenador, os enseño los programas que vamos a usar y os digo un poquito en lo que hacemos cada uno. Venga, va. Vale, como he cogido ya el móvil y he visto que estoy pegando la pedazo de chapa, os lo voy a resumir un poquito así rápido, ¿vale? Como veis aquí arriba en la esquina, ¿vale? A ver si quiero enfocar. Vale. ExpressLRS Configurator, Betaflight Configurator y ESC Configurator, ¿vale? Estos son los tres programas que vamos a usar en este caso. Vale, simplemente lo que os había comentado, el ESC Configurator, este de aquí, va a ser para el tema de los motores, ¿vale? Y tanto lo que es rotación, en qué sentido gira y eso, como el firmware, en caso de que lo tengamos que actualizar. El ExpressLRS va a ser para la configuración del emisor y del receptor, es decir, para lo que sería la emisora y para lo que sería el dron, ¿vale? Para que pongamos la misma frase. Y luego en Betaflight lo que vamos a hacer es simplemente lo que sería la configuración del resto del dron. Todo eso no lo vamos a abrir ahora porque lo vamos a hacer más adelante, entonces es simplemente para que sepáis un poquito los programas que vamos a usar. Y yo en el canal tengo un montón de vídeos de cómo se usan y de cómo actualizar el LRS, de las diferentes formas, de si se te ha bloqueado. Tengo un capítulo, si queréis, específico del LRS que os lo dejo aquí arriba. Y en caso de que necesitéis, pues podéis dejar un mensaje abajo y intentaremos arreglarlo de la mejor manera. Hay veces que directamente se bloquean porque no cargamos bien el archivo, hay veces que estamos intentando cargar un archivo que no es, entonces bueno, hay que ir poco a poco y haciendo las cosas bien porque si no, por mucho que lo intentemos y nos demos de cabezazos, no vamos a conseguirlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que voy a enseñaros también en el próximo episodio es algo muy importante en este mundo, que es el tema de soldar, ¿vale? El tema de estañar los pads. ¿Por qué? Porque una buena soldadura implica que no corramos riesgos de que se nos pueda soltar un cable, de que tengamos algún cortocircuito y la FC de repente salga ardiendo. Entonces es algo que la verdad es muy importante y hay unas placas que os las voy a dejar en la descripción por si queréis, que son de práctica, que no valen nada y ahí os vienen un montón de puntos para aprender a soldar y tengo también algún vídeo en el canal de cómo soldar por si queréis echarle un ojo, pero vamos. En el próximo vídeo, como vamos a empezar ya con el tema del montaje del frame, explicando bien las piezas y eso, ya os enseñaré una plaquita, ¿vale? FC de práctica para que probéis o para que veáis por si queréis compraros una. No es exactamente la misma, pero bueno, os viene con un montón de pads para probar y no hay ningún problema, ¿vale? Antes de que os liéis vosotros a soldar. Si sabéis soldar, pues sin problema. Si no sabéis, yo recomiendo que antes que empecéis a meteros ya con la controladora y lo dicho, o sea, no queréis correr, tomarlo con calma. Ahora llueve, hace malo, o sea, no tengáis prisa, vamos a hacer las cosas bien para que ya cuando empiece a hacer buen tiempo pues podáis salir y podáis volar tranquilos y a gusto, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Y lo que vamos a hablar ahora un poquito es de lo que sería, bueno, más que la normativa, yo os voy a decir lo que os hace falta, ¿vale? Para volar cualquier dron, ahora mismo ya hay que estar registrado como piloto de drones y hay que tener una licencia, ¿vale? ¿Qué licencia hace falta? Para estos drones los volamos en categoría abierta, en A1 a A3, ¿vale? En la descripción os voy a dejar el enlace de la página donde podéis sacar los títulos, que hasta donde yo sé el A1 a A3, si no son todos todavía, son gratis, menos algunos que la práctica sí hay que ir a empresas a que te las impartan.
pero lo que sería el A1-A3 es solo teórico, es muy sencillo. Nos explican también muchas leyes en aspecto de aerodinámica, en aspecto de leyes de sustentación, de por qué el dron hace una cosa, hace otra. Entonces, ya de por sí, para tema de conocimientos, viene muy bien tenerlo. Y en lo que es en la descripción os dejo cómo tendríais que registraros. Tanto como os voy a dejar el enlace para registraros como piloto de dron, y os voy a dejar el enlace también para lo que sería el A1 y el A3, ¿vale? De todas maneras, el A1 y el A3 es te pones a leer la teoría y enseguida te quedas con ello, es muy facilito, bien explicado con dibujos y todo, de qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Entonces, bueno, yo os lo digo porque es lo que hay que tener hoy en día para poder volar estos drones, ¿vale? Aparte de respetar la normativa, que con esto no significa que podamos coger y volarlo en cualquier lado. Entonces, cuando ya vayamos a ir a volar, ya miraremos, os explicaré las aplicaciones que tenemos que usar para ver, para no ver, para pedir permisos, etc. ¿Vale? Y algo importante que os recomiendo que hagáis cuanto antes es el tema del simulador. Tema del simulador. Yo en el enlace os voy a dejar uno que es gratis, que a mí yo lo cogí al principio y eché un montón de horas, pero no me gustaba nada. O sea, me obligué yo mismo a volar, pero no me gustaba. Que era el FPV Freerider, creo que es, algo así. Y la verdad es que es muy sencillo. De hecho, el ordenador que lo tenía no me lo reproducía ni bien. O sea, tenía que jugar solo en un mapa que no había nada, porque con los árboles y eso ya se me bloqueaba. Y la verdad es que ahora me he descargado en este ordenador, que funciona bastante, es nuevo. Y me descargué el Uncrashed, por ejemplo, y funciona bastante bien. A la hora de volar, pues puedes aprender a coger ya movimientos, a ir practicando y a ir viendo poquito a poco cómo va yendo la cosa. Entonces, bueno, yo sí os recomiendo que con el simulador empecéis cuanto antes. Y lo dicho, si os ha gustado, porfa, darle un like, suscribiros, dejar un mensaje. Siento muchísimo el tostón porque sé que todo esto ahora al principio es muy tedioso, no sabemos de qué hablamos y sí queremos aprender. Entonces, bueno, yo os recomiendo que tengáis paciencia. Para el próximo ya empezamos a montar un poquito lo que es el frame, os empiezo a explicar bien las piezas, os enseño ya un poquito lo que os comentaba de soldar y ya iré dejando el dron montado. Y nada, lo único que os animo es a que sigáis con ganas, y si ya tenéis la emisora, buscaros un simulador. Hay varios, está el Litoff, está Litoff, creo que es, perdón, el Velocidrone, está el Uncrashed, está este FPV Freerider. El Uncrashed es el que más usa la gente, se puede jugar con más gente, entonces bueno, es más entretenido. Pero si os digo que con 10 minutos no vale, hay que echarle muchas horas, así que nada, chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.